Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Cuarentins, su podcast de negocios, emprendimiento, marketing y ventas. Esta noche con tus anfitriones Omar y Fernando. Y tenemos un invitado súper, súper especial. Es una persona a la que yo quiero muchísimo, admiro muchísimo, me ha dado todo y me ha enseñado todo y es nada más y nada menos que hoy día estamos con mi viejo, con Genix Singh, con Genix. Omar, Bravo, tu bravo. saludo, tu saludo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradecer la presencia nuevamente de mi tío, que también quiero mucho. Y que nada, empezamos, hermano, empezamos. Comencemos. Genixin, ¿cómo estás? Comenzamos. Hola chicos, buenas noches. Estoy bien, ¿no? A ver, interesante la conversación que vamos a tener y espero que pueda cumplir con los objetivos que ustedes buscan. Pero por supuesto, claro Claro, que ¿para sí, qué por eso más? te hemos contactado. No te contactó porque eres mi viejo nomás. Papito, muchas gracias, Genixin, por tu Ok. tiempo, por aceptar esta invitación. Y lo primero es que siempre le preguntamos a nuestros invitados, a las personas con las que nos reunimos, es ¿cómo empieza tu viaje en el tema de la contabilidad? Tú eres contador público colegiado, CPC, CPCC incluso, esa última C es de, ¿cómo era? CPCC es de contador público colegiado certificado, ¿no? Certificado, ¿no? ¿Cómo empieza esta aventura, Genixin, en la contabilidad? Cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos. A ver, bueno, nosotros, o sea, mi papá, el abuelo de ustedes, ha sido un comerciante que llevaba sus cuentas en un libro contable, Ajá. ¿no? Era tan grande su libro que pesaba mucho por las deudas que le tenía. Lo que me impresionó fue que tenía una letra, pero magnífica, ¿no? Y Ajá. creo que ese ha sido el motivo por lo que en cuanto yo pude empezar a entrar en el negocio de la contabilidad, ese ha sido el motivo, ¿no? Ahora, empezamos pues estudiando teneduría, ¿no? Que antes se llevaban libros grandes. Claro. Ahí empezó la aventura, luego postulamos a la universidad y a partir ¿Eso fue en de qué año más los o menos? El 75 más o menos. No, perdón, el 71. Wow. Tío, El o sea, setenta y ¿cuántos uno años de trayectoria en el tema contable? O Bueno, sea, ¿desde tengo cuánto? más de 40 años, ¿no? Más Porque de 40 años. no es que yo haya terminado y me dediqué a la contabilidad, ¿no? Ahí está. Sino tuve la suerte mientras terminaba mis estudios, encontré un trabajo que me sirvió de mucho como administrador de una empresa, ¿no? Y bueno, ahí también tenía la posibilidad o digamos, la facilidad de dirigir la empresa porque tenía conocimientos contables, ¿no? Y Ujú. bueno, luego empecé a trabajar solo, ¿no? A partir del 85, 86, ¿no? Ajá. Y estamos ¿Cuándo acá, fue? ¿no? Estamos Ajá. acá con una vasta experiencia. Por Ay, ay, supuesto, ay. eso yo lo he vivido día a día durante toda mi infancia, juventud, y mi adultez también. Enixin, cómo ha cambiado el escenario contable? Hablando netamente contable, tributario, laboral, porque tú estás metido en todos estos temas, tema contable, tributario, laboral. ¿Cómo ha cambiado desde ese tiempo hasta hoy? ¿O es algo que va cambiando constantemente? Claro, sí, va cambiando constantemente, ¿no? Ahora estamos con la informática muy avanzada, ¿no? Que nos permite hacer los cruces de información, ¿no? Mucho Más más fácil, rápido, ¿no? mucho más rápido, más fácil, ¿no? Antes no, antes teníamos que agarrar un libro grande y escribir todo el detalle de las operaciones, ¿no? Y no uno, sino varios libros, ¿no? Ahora ¿Y, co- y- solamente y cómo es, contrastaban, tío, eso? ¿Cómo contrastaban esa información de un lado a otro? a ver, bueno, la contabilidad es una ciencia, ¿no? Ajá. Entonces, como tal, tiene digamos, sus bemoles, sus pormenores, ¿no? En donde inciden ¿no? Los gastos, cómo se cruza información, ¿no? Entonces, es un poquito más, digamos, requiere mucho tiempo dar una explicación, pero los cruces se daban desde años atrás, ¿no? O sea, ahora es más fácil porque incluso los informes de las operaciones ya las tiene la SUNAT. Entonces tú tienes que coincidir, ¿no? Porque en una de esas te equivocas y la SUNAT te hace un requerimiento, ¿no?
Pero no es para, La SUNAT no para para, perdona, ¿no, Genicio? porque la SUNAT ahora es amigable, ¿no? Ah, benevolente. amigable. Benevolente. Amigables. Sí, porque ahora te dice, señor, vamos a, después de una conversación que tú tienes con algún auditor, te dice, señor, vamos a dejarle una encuesta, ¿no? Allá, Y la encuesta para dice, que te vengues. ¿cómo le ha atendido del 1 al 9, ¿no? ¿Cómo le ha atendido? 9, caramba. Porque de verdad que han cambiado bastante. Antes era un terror, la SUNAT era, pero su madre era terrible, ¿no? Bueno, Y cuando pero uno es para... joven, sobre todo cuando, ¿no? Cuando empezamos, cuando uno es joven, pues tiene los problemas, los nervios, qué sé yo, ¿no? Hasta cuando te llama la SUNAT, ¿no? Lo Sí, primero que vas es ¿no? a tratar de lavarte la cara, ¿no? Pero ahora no, ahora es más sencillo, ¿no? Y bueno, también la información que nosotros damos, ¿no? Es más, digamos, adecuada al sistema. Tienes que adecuarte al sistema de ellos, ¿no? De Más tal manera de puntual que también ya, ¿no? Es como que más ahora hay cerrada y más puntual. los libros electrónicos, ¿no? Entonces, y para enviar un libro electrónico tienes que tú validarlo, ¿no? Validar si las facturas están bien o son truchas, ¿no? Entonces, claro. o te has equivocado en alguna, ¿no? En el registro, a la hora de registrar, te has equivocado en una fecha, el número, de un centavo, ¿no? O en signo de Claro. dólares. Entonces, Fenixin, una preguntita. Nosotros, los emprendedores, tenemos una idea de la SUNAT, ¿no? Y tenemos una idea de la parte tributaria, que es un dolor de cabeza hasta cierto punto, ¿no? Porque hay que estar presentando, hay que facturar, hay que presentar bien la factura. Si te equivocas, tú lo has dicho hace un momento, si te equivocas, te hacen un requerimiento, te pueden poner una multa. Sin embargo, el no tener el control de las operaciones que uno hace también es perjudicial. Entonces, eh, digamos, si tú tuvieras que decirle a un emprendedor, a una persona que recién está entrando y está queriendo iniciar su negocio, o una persona que ya está haciendo un negocio, pero lo está manejando de una manera informal, ¿cuáles son los beneficios de formalizarse? es- y ahora hay dos formas, ¿no? Uno es el MIPE tributario que llaman, ¿no? O sea, no necesariamente la empresa tiene que ser mediana o pequeña, ¿no? Y la otra es el régimen general. En el MIPE, el Estado da las facilidades para, ¿no? Para la planilla, por ejemplo, ¿no? Para que el empleador o, pueda con mucha facilidad inscribir a sus trabajadores, ¿no? Sobre todo el emprendedor, ¿no? Que empieza con cero, ¿no? Con cero balas, ¿no? Más que la idea, la imaginación, el Claro, deseo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. ¿No? Entonces, Sí, te da esa posibilidad porque es elemental eso, ¿no? De que te dé una facilidad porque tú puedes empezar teniendo un trabajador y todavía no has vendido nada, ¿no? ¿De claro. dónde sacas el dinero? ¿Cómo lo haces, ¿no? Pero es importante que una empresa pequeña o grande, o sea, vayamos a la pequeña, ¿no? Porque la Mm, grande sí tiene que tener, claro, para Ya ser tienen un grande sostén, tiene que claro. tener Ajá. todas ¿no? Y la pequeña, bueno, que empiece teniendo, ¿no? Por lo poco, digamos, ¿no? O sea, por decir, y yo no puedo, tengo un trabajador, pero no lo puedo inscribir porque me cuesta mucho, ¿no? claro, eso Eh, pasa bastante. Eso pasa, siempre ha Es muy pasado, común. ¿no? Pero vamos, a la larga, inscribir un personal, ¿no? Ujú, Una persona o dos en la planilla, darle la seguridad a ese trabajador porque es tu mano derecha, digamos, ¿no? Te da también digamos, un beneficio en la tributación, ¿no? ¿Por qué? Porque son gastos. El hecho de tener a una persona en la planilla significa un gasto deducible del impuesto a la renta, ¿no? ujú. Entonces, tenerlo fuera, no tenerlo en la planilla, es un gasto Pero es que un no lo riesgo. puedes registrar. Es un gasto Claro, un fantasma. gasto fantasma, Exacto. claro. Entonces, igual, si tú compras digamos, compras con factura y vendes sin, entonces Estás llenando tu almacén. está llenando tu almacén, ¿no? Es Está llenando tentador tu, también. tu, tu bodega. Sí, sí, Tu bodega, está llenando. y pues, tu bodega se llena de tal manera que el contador Sí. no sabe qué hacer, ¿no? Pero, tío, no sé si me equivoco, y aquí yo tengo una pequeña duda. Como emprendedor, uno siempre nace, sí, siempre hace el negocio y cuando conoce el tema de la formalidad, como comentó Fernando, como que le tiene miedo a la SUNAT. Pero hay otros que sí se atreven
y aplican el tema de estar en renta de tercera y empiezan con el RUS. Es una buena estrategia para comenzar. Claro, ya ese es un nivel más, digamos, menor a la MIPE, ¿no? Ujú. Donde el RUS solamente, bueno, el nuevo RUS es uno, ¿no? Luego viene el RR, ¿no? El Régimen régimen especial. ¿no? especial de renta, ¿no? El RUS, el nuevo RUS, es solamente para personas que pueden hacer una boleta, ¿no? Boletas durante el mes y tiene 3 o 2 categorías de pago, ¿no? Entonces, según el monto de pago o según el monto, digamos, de ventas, ¿no? Que hay digamos, ¿cómo se llama esto? Un rango, ¿no? En donde Ujú. de 5 no tengo el dato en este momento, De pero de 5.000 5 a a tanto, 8.000. Ajá. entonces pagas un monto, ¿no? 20 soles o 50, ¿no? Ujú. Ese es uno, ¿no? O sea, ahí no, Es una pues buena forma de obviamente, justificar el arca, ¿no? exacto, tienes que boletear, ¿no? ¿no? Pero no puedes tener un trabajador, o sí puedes, pero tenerlo en un régimen de salud SIS, por decir, ¿no? SIS es, Ah, sí se pagas puede, una sí. No, parte, no claro, sabía eso. lo puedes consignar en la planilla, ¿no? Pero Ah, pagar sí. el SIS, ¿no? Porque esa es la facilidad que te da, ¿no? Mira, bien. Después tenemos el régimen especial de Buen renta, ¿no? dato, tío. Buen dato, ¿ah? Buen dato ese que me acabas de dar. Claro, en realidad, ahora el Estado te da muchas facilidades para poder cumplir con tus, digamos, con tus obligaciones, ¿no? Entonces, puedes considerar en la planilla a un trabajador, pues, ¿no? En la casa también puedes tener tu empleada, tienes tu empleada y le pagas su seguro, ¿no? ¿Por qué no en el otro sistema, ¿no? Entonces, sí. El otro es el RER, ¿no? El régimen especial de renta, ¿no? Pero, En donde Genís, pagas, sí. digamos, disculpa que te interrumpa. Si estamos enfocándonos, a ver, si nos enfocamos como te decía, en un emprendedor que recién va a poner su negocio de servicios, por ejemplo, no necesariamente de productos, de venta de productos, ¿no encajaría en este caso el RUS? ¿O sí? ¿O qué le sugerirías a alguien que va a empezar a brindar servicios? Incluso creo que con recibo por honorarios podría hacerlo, ¿no? Sin Claro, mayor claro. problema. Claro, en el caso de recibo por honorarios ya es otra renta, ¿no? No es renta de negocio, ¿no? Es una renta de cuarta, renta de honorarios profesionales, ¿no? Ujú. ¿Y Este, cuál es la diferencia, discúlpame, entre la renta de negocio, que vendría a ser la tercera categoría, y la renta de cuarta, que vendría a ser el recibo por honorario? Te pregunto porque me pongo en el supuesto, en ujú. el supuesto propio, Lo que de nos que pasa yo a cada rato. yo Claro, brindo claro. servicios, Ujú, servicios profesionales, personales, pero ujú. también tercerizo algunos de los servicios. Entonces, hay como que un desconocimiento sobre en cuál es el régimen que me conviene o cuáles son los tipos de renta que me convienen a la hora de formalizarme. A ver, cuando tú quieres formalizarte, lo tienes que hacer en base a la renta de tercera, ¿no? La renta de cuarta es un recibo por honorarios que cobras sin necesidad ¿no? de establecerte como negocio, ¿no? Como negociante, digamos, ¿no? Entonces, ahora, el servicio de cuarta tiene un régimen tributario diferente, ¿no? En donde el usuario del servicio debe retener, de acuerdo hay también un rango de ingresos para Ujú. poder retener el impuesto a la renta, ¿no? Por decir 1.501, ¿no? Si es 1.501 el recibo, tienes que retener. Si es que no tiene un certificado de la SUNAT que le da como obligado a no retener, ¿no? Es un beneficio, ¿no? Para el de cuarta, ¿no? Claro. Ahora, el régimen de tercera, o sea, ¿qué somos, no? ¿Qué somos? Nosotros somos renta de tercera, digamos. Ustedes son Ujú. renta de tercera, yo soy renta de cuarta, ¿no? Ustedes son emprendedores, yo soy el que hace digamos, la asesoría, ¿no? Entonces yo como asesor les paso un recibo por honorarios y me retienen un porcentaje, el 8%, ¿no? O sea, a Entonces, ver, discúlpame, para ponerlo un poco más en contexto y entenderlo un poco mejor. Si yo ofrezco un servicio de asesoría a una persona natural que tiene su empresa o a una empresa, yo le tengo que dar recibo por honorarios, pero si le vendo un producto, eh, no le puedo dar recibo por honorarios, le tengo que dar boleto o factura. Entonces, exacto. yo estaría ahí, o sea, y yo le podría dar factura también por el servicio que le he prestado,
o necesariamente, o se puede hacer una combinación de eso, porque, o sea, a donde quiero llegar es un emprendedor que está totalmente en la calle, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder ofrecer sus servicios tanto a personas naturales como a empresas y quizá combinar esto con venta de productos también que están relacionados a lo que él hace? Claro. Lo que pasa que depende de tu cliente, ¿no? Tu cliente te va a decir, mira, yo por tus servicios necesito que me des un recibo por honorarios. Boleta no me sirve, te va a decir, Ah, ok, ¿no? ok. ¿No? O una factura, ¿no? Pero boleta no, porque no puedo yo descargar una boleta como, ¿no? Como gasto en mi Como empresa, gasto. ¿no? La boleta es para consumidores finales. Entonces, depende a lo que te dedicas, ¿no? Si te dedicas, digamos, a vender, ahí sí cabe tu boleta, pero también depende mucho de tu cliente, ¿no? ¿Quién es tu cliente? ¿No? Si tu Ujú. cliente es una persona que pasa y te dice, sácame esta fotocopia, ¿no? No pasó, le da su boletita, ¿no? Pero si es una empresa, esa empresa te va a pedir un documento tributario que le sirva a él como gasto, ¿no? Claro. Digo, Entonces ahí se encuentran, renta de tercera, se encuentran ahí las dos, ¿no? Y bueno, renta de cuarta para los honorarios, ¿no? Dime. y acá me tengo una duda, por ejemplo. Un emprendedor que empieza un negocio que puede estar en tercera categoría en el nuevo RUS, tiene hasta un rango límite para poder gastar y comprar y vender, ¿cierto? Así es, así es. ¿Y qué pasa si alguien que da servicios supera este rango? ¿Hay un castigo, o se pasa automáticamente Automáticamente. Si es para a otro mayor, nivel, ¿no? sí, si es para mayor, te pasas a otro nivel. Y si en el último nivel ya superaste, tienes que ir al otro régimen. Ya tendrías que pasarte al régimen, cualquiera sea, ¿no? Régimen especial o régimen general, ¿no? Entonces, si tú ves que tu rango ya superó, entonces automáticamente ya no pagas 20, pagas 50, ¿no? Y si superas los 50, bueno, pues ya tienes que facturar y hacer tu declaración de renta de tercera. Si es a la inversa, sí tienes que esperar que termine el año, ¿no? Para que al año siguiente empieces con el, ¿no? Con el régimen. Puedo retroceder entonces. O sea, si este año me Claro, sí pasé es, claro. Eh, en febrero me pasé los 8.000, ya automáticamente me volví en régimen especial, creo, ¿no? O sea, no, ya no, no, al otro monto, ¿no? Al al otro otro, sí. régimen, Digamos, a la otra categoría, porque al es otro nivel. A y B, ¿no? De Ah, la A ya, puedes pasarte a la B, pero de la B a la A es ya, más, interesante. tienes que Bueno, esperar que finalice el año, ¿no? ¿Y qué pasa, Genix, con toda la gente que hace todo esto, pero no boletea, ni factura, ni da recibo por honorarios? O sea, ¿qué pasa con esas personas? Porque, o sea, En abundan. realidad, situaciones así se atienden a las consecuencias, ¿no? ¿Qué serían cuáles? Que serían, bueno, una multa, ¿no? Pero las multas ahora no son, digamos, leoninas, ¿no? Porque hay un régimen, digamos, de descuentos de la multa. Pero a lo que voy es, si yo no tengo recibo por honorarios, si no tengo RUC, no sé, no, si estoy haciendo las cosas, estoy comprando en el centro de Lima y estoy revendiendo, pero lo estoy haciendo a través de una tienda virtual, un e-commerce, por ejemplo. O las Ya. personas que están vendiendo productos digitales y lo hacen con su cuenta personal y reciben fuertes cantidades de dinero, pero no están, se le están comprando de otro país y cosas como esta, ¿no? Que son parte de la nueva economía. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo podrían tener consecuencias si ni siquiera tienen eh, un registro, digamos, me Claro, refiero de RUC, ¿no? Ante la SUNAT. este tipo de operaciones los maneja la SUNAT con un impuesto que se llama impuesto a las transacciones Ah, financieras, el ¿no? ITF. Exacto. ITF, Ajá. el impuesto chismoso que le dicen. Ah, Claro, por ejemplo, tú recibes $5.000 y el que te claro. paga va a depositarte, ¿verdad? Y ahí es donde la SUNAT se entera que tú estás recibiendo. Ah, No le man, interesa ya. a la SUNAT que en lo que tú gastes esos $5.000, ¿no? Lo que le interesa es de dónde viene, ¿no? No que ¿Y lo por declares, qué? nada más, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, si no declaras eso, bueno, pues ahí hay el régimen de gradualidad para las multas, ¿no? Pero te obligan a hacer tu declaración de renta, ¿no? A usted ha recibido 5.000 soles en enero y usted no ha declarado. Tiene No renta sin sabía que declarar, tenía te que dicen. declarar. No sabías, asesórate. Ay, ay, ay.
Buena, muy buena respuesta. Asesoras. ¿No sabes? Sí, Asesoras. pues, realmente se requiere un poco de conocimiento, no mucho, digamos, ¿no? Simplemente llamar a la SUNAT y preguntar, ¿no? Oye, he recibido esto, ¿cómo lo justifico, ¿no? Normalmente las importaciones o las exportaciones de servicios Ajá. no están grabados con el IGB, ¿no? Solamente con la renta, ¿no? Mm. Ahora, si tú generas un recibo por honorarios hacia el exterior, también tienes que retener el 8%, ¿no? ¿No? Entonces, siempre va a haber una forma, ¿no? O Hay, sea, hay pequeños movimientos, ¿no? Pero a la larga a veces suman y eso también puede tener consecuencias con el control que te da la SUNAT, ¿no? Ya, ahora, también conozco, bueno, por lo que comentan a veces el tema de algunos contadores que tengo amigos, que dice que hay leyes que siempre salen y siempre tienen que estar actualizándose de los contadores. Pa- ¿Para qué sacan estas leyes o en qué beneficiaría de repente a un emprendedor o a un empresario o a alguien que tiene su negocio? ¿Hay leyes que benefician, hay leyes que no? ¿O solamente es para como dar los controlar, para que incentivos? se sigan Ajá, llenando la plata, lo de la SUNAT. Claro, llenando o sea, poder. normalmente la SUNAT te manda temas tributarios, ¿no? Cómo pagar más impuesto. No te dicen, oye, vas a pagar más impuesto. Las disposiciones salen en el mes de enero, ¿no? A fines de diciembre. Por ejemplo, la unidad impositiva tributaria, ¿no? Claro, la OIT. UIT. Entonces, ¿cómo te favorece o cómo ¿no? te desfavorece ese aumento? O sea, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que ver, hay que analizar, ¿no? Desde qué posición te favorece y desde qué posición no, ¿no? Entonces, esas son las disposiciones que manda el Ministerio el Ministerio de Finanzas, ¿no? Ujú. Eh, por, o sea, la SUNAT es la que Las las ejecuta. ubica, ¿no? Tributariamente, ¿no? Entonces sí, hay dispositivos que manda la SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Siempre Pero esto sale solamente a fin de año, a inicios de año, porque, por ejemplo, yo acabo de escuchar que hay una nueva ley que hace, o sea, que permite a las personas de 18 a 29 años, ya fuimos, primo, ya, cuarentín Sí. no están incluidos, Cuic, que cuic. Valentina, no sí. paguen, que no paguen impuesto a la renta o que no paguen IGB o algo así. Y eso es algo que no sé si es, bueno, acá estamos 9 de enero, así es a fin de año. Claro, o sea, la ley puede salir Ya ahora, ¿no? comenzamos, ya. La ley puede salir hoy, ahora, ¿no? Pero depende en qué momento hay que aplicarla, ¿no? Ah, ok. Pero básicamente las leyes laborales, tributarias, Ajá. tienen vigencia a partir del año siguiente, ¿no? Normalmente las emiten a fin de año, ¿no? O hay algún parlamentario por ahí que quiera hacer ¿no? Digamos, un proyecto de ley, ¿no? ¿Y Que, cómo te mantienes actualizado en toda esta información? Porque, o sea, tú trabajas con varias empresas, con varios emprendedores y empresarios, y ellos están confiando eh, al 100% en ti y en que tú estés actualizado en toda esta información, porque hasta ahorita lo que nos has comentado suena más o menos complejo. Cuando dices asesórate, sí, o sea, tiene que asesorarse uno porque no, lo dije en solo plan no de la broma. hace. No, pero es Sí, cierto, pero No, pero es no verdad. es es tan verdad. simple que de hacer una pregunta nada más, ¿no? O sea, y obviamente Claro, el emprendedor tiene que buscar, ¿no? Literatura o asesoramiento, ¿no? Para poder llevar bien su negocio, ¿no? Normalmente los emprendedores tienen miedo de contratar a un contador porque les va a costar, ¿no? Sí, Pero exacto. a veces, ¿no? Hay tiene contadores que comisión. no cobran, ¿no? Hay contadores que cobran barato, ¿no? Pero lo que comenta el tío de verdad es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ahora el acceso a la información está ahí, ¿no? O sea, está a un clic o a una llamadita y tienes tu celular cerca para ver la información Así detallada es, o buscar información o hacer una llamada. así Entonces, es. eh, Te preguntaba, ¿qué es lo más complicado que has tenido que afrontar con alguno de tus clientes? Que se pueda contar, ¿no? Ah, lo más complicado, bueno, en realidad lo más complicado es rehacer las cosas, ¿no? Rehacer la contabilidad, ¿no? Es como hacer un robot, ¿no? Cambiarle de piezas, ¿no? Ajá. Ese es lo complicado, ¿no? ¿En qué casos pasa algo Este, como ah, eso? por ejemplo, a ver, una vez tuve un requerimiento y la auditora era terrible, ¿no? Hasta que llegamos a pelear, a discutir, ¿no?
Así. porque se metía de tal manera de que quería escudriñar todo, ¿no? Y encontraba cualquier detallito, ¿no? Como para, ¿no? Entonces, ese para mí fue lo más complicado, ¿no? Nunca más tuve, porque también nunca más lo permití, porque eso también te enseña, ¿no? Entonces, el constante, digamos, manejo de estas situaciones hace de que tú aprendas más, ¿no? Se te hace más, más fácil, ¿no? Y pues, a ver, otra. No, normalmente a veces uno se equivoca a la hora de hacer una declaración, te equivocas en la casilla, ¿no? En la casilla. Ajá. Por ejemplo, a ver, descuento, Ujú. descuento es diferente de costo, ¿no? Pero los dos inciden en el resultado, ¿no? Entonces, o sea, si yo hago un descuento de 1.000 Ah, claro, ya entendí, claro. y mi costo es de 1.000, Claro, en claro. realidad yo debería registrar el costo, ¿verdad? Pero lo Ujú. mando a descuento. Entonces ahí la SUNAT, el sistema de la SUNAT encuentra una inconsistencia, dice. No, las ventas el dentro de ventas no está de acuerdo, dice, ¿no? Pero son detalles, ¿no? O sea, es porque te has equivocado y simplemente tú le contestas, me equivoqué acá, ¿no? Y ahí Y lo rectifica. rectificas, ¿no? Nada más. Ahora es más sencillo, mucho más sencillo. A veces los arrastres de saldos en las Ujú. declaraciones, porque hay saldos acreedores por más compras que ventas, hay retenciones, hay detracciones, ¿no? Hay percepciones. Sí, son Entonces, todas demasiadas esas cosas cosas. a Sí, veces no los bastante. acomodas bien en la declaración y te crea un problema, ¿no? Entonces tienes que hacer, antes de que la ciudad se advierta, ¿no? Ajá. Tienes que hacer tu corrección, ¿no? Porque si te advierte, a veces te hacen pagar multa, ¿no? Entonces, Y ahora no hay mucho, digamos, ¿no? Mucho detalle, mucha preocupación, mucho problema. Simplemente lo corrijas, ¿no? O de repente es, como digo yo, la experiencia que ya uno tiene, ¿no? Para poder resolver un tema, ¿no? Cuando salió, digamos, esto para mí, para gente de mi edad, es un poco complicado el sistema, ¿no? Estos sistemas informáticos, ¿no? Ujú. Este, a ver, hay dos, cuando tú presentas los libros electrónicos, hay tres informes que tienes que dar, ¿no? Uno es las ventas, y otro las compras, y otra es las importaciones, ¿no? Ujú. O las exportaciones, ¿no? Disculpen, esa bulla No, no hay no bulla. es tema No se mío, escucha. ¿eh? No no se se escucha. escucha, no Ya. se escucha. Entonces, no es que venga la policía, está viniendo otro. La SUNAT. Eh, entonces, en una oportunidad, o sea, digamos, en el sistema electrónico de presentación de las declaraciones, hay Ujú. un informe cuando tú importas, ¿no? En donde tú tienes que decir, a la ciudad tienes que decirle que has importado tanto y de dónde viene la importación, ¿no? Eso es cuando tú presentas un libro electrónico. Es una declaración ya, actualmente es una forma de declarar, ¿no? Los libros electrónicos. Y si no haces, luego de hacer la presentación del libro electrónico, tiene que hacer la declaración mensual de renta, ¿no? Entonces esa declaración tiene que coincidir con la anterior, ¿no? Los libros con el PDT, así se llama. Entonces, cuando se presentó, digamos, este cambio en el sistema de presentación de libros electrónicos, yo personalmente no sabía cómo es, ¿no? Ujú. Presentaba y hacía mi declaración. Entonces me llamó la SUNAT, me hizo un requerimiento y me dijo, usted no ha declarado. Y yo le dije, sí, he declarado, acá está, ¿no? Pero no era como debía hacerlo, ¿no? Acá está la foto. La persona que me atendía me dijo, no, señor, esto está mal. Sí, le digo, está mal, pero no puedo nosotros no podemos depender de la informática. Entonces, si usted acomoda la situación, yo lo he presentado, digamos, en forma correcta. Pues ahí lo único que hay que hacer es una corrección. No Acá es dice, que usted me va a decir que yo no presenté la declaración, ¿no? Entonces, situaciones como esa, ¿no? En donde tú tienes ya tu recurso para poder resolver un tema tan complejo, ¿no? Porque de verdad que es complejo decir, por un lado que he importado y por otro lado también decir que he importado, ¿no? O sea, era más o menos así, ¿no? Uno era decir he claro. importado y el otro era decir de dónde has importado, ¿no? Entonces yo decía, he importado en uno y en el otro te decía lo mismo, ¿no? Por si acaso he Por importado. si acaso he importado. No Aquí, es, bueno, no es- ahí el no es detalle era de redundancia.
En el otro se anotaba de dónde venía, o sea, pero no era necesario decir que había importado tanto, ¿no? Simplemente de dónde Pero importaba. mira, esto me Detallitos trae, así, ¿no? pero, o sea, a mí me deja pensando mucho en, primero, tú tienes que capacitarte a cada rato sobre las nuevas, no solamente sobre las nuevas disposiciones, sino sobre los nuevos sistemas informáticos, porque claro, yo cuando me acuerdo, cuando era todavía 20, Estudiante, Quentin. no, cuando te estaba cuando era mi ayudando un poco, practicante. cuando era tu practicante, que usábamos los Ya. libros físicos y en ese tiempo Ah, recién sí, estaba sí, saliendo sí. el Concar, me acuerdo, no sé si era el Concar o algún otro sistema contable, eh, pero, o sea, y digamos, la SUNAT, no sé si la SUNAT o el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ellos finalmente ellos hacen las cosas de manera arbitraria y es como, adecúense como puedan, ¿no? O sea, no es que haya una Acomoda, acomoda. capacitación por parte de la SUNAT para una persona, digamos, ya, existen los contadores, obviamente, pero si uno no tiene un contador cerca, un asesoramiento contable cerca, eh, pues es como, sálvese quien pueda, ¿no? Aprendan como puedan, porque no es fácil, o sea, tú lo entiendes fácil, pero no es tan simple. A mí me trae, por ejemplo, a la memoria eh, que en algún momento, hace unos años, cuando todavía no estaban del todo instauradas las facturas electrónicas, presentábamos las facturas en físico y por ahí que la declaración se hacía en algún momento, me acuerdo Jesús, que eh, puso 10 en vez de 11, en vez de noviembre puso octubre, y, y venía una notificación y había que ir a la SUNAT y había que presentar o sea, no es una cosa como que cámbiale el numerito y listo, ¿no? Es bien complicado. Entonces, eh, sí, yo pienso que definitivamente se necesita asesoramiento para poder hacer esto, porque solo uno no puede, incluso, o sea, una persona que conoce un poco del tema, le va a tomar mucho tiempo adecuarse y estar en constante actualización con todas las cosas que salen. Porque eso es lo Sí, que pues. entiendo que normalmente pasa con los contadores, con los abogados. En realidad, Fer, tenemos que estar actualizados todos, en realidad, ¿no? Porque nos conviene estar preparándonos siempre, estar en el tema de estar asesorándonos o si es que ya uno está preparado, asesorar a otros, ¿no? Y Claro, ujú, normalmente nosotros recibimos consultas, ¿no? El Ujú, cliente dice, bueno, mi cliente, ¿no? Yo le llamo así, el cliente llama y pregunta, oye, ¿puedo hacer esto? ¿No? ¿O cómo puedo hacer esto? ¿No? ujú. Entonces, para agenciarse de de esos conocimientos, bueno, algunos somos autodidactas, ¿no? Entonces lo ah, hacemos claro, claro. con la práctica y con la experiencia ya es más fácil, ¿no? A veces uno hace una consulta a la SUNAT y te dice, hable con su contador. Qué ¿Verdad? buena, ¿Verdad? qué buena. Entonces uno tiene que decirle presente, yo soy el contador. Pero No soy yo. entiendo esto, no entiendo esto, ¿no? Una pregunta ahí. O sea, yo entiendo que los principios siguen siendo, si no los mismos, pues la esencia de todo esto sigue siendo la misma en cuanto a, digamos, de cara hacia quienes nos fiscalizan, que viene a ser la SUNAT, ¿no? Pero, ¿cómo un emprendedor, un empresario que recién está comenzando, un empresario pequeño, se puede beneficiar de toda esta información que nos dan los estados financieros, por ejemplo? O sea, para la toma de decisiones internas, ya. Porque como te repito, una cosa es de cara hacia las fiscalizaciones. Ok, perfecto. Pero, ¿cómo utilizo esa información a mi favor en mi propia empresa? A ver, normalmente las empresas que tienen un porcentaje elevado de control Ujú, es válida una información financiera, ¿no? ujú, Pero acabamos de conversar de que tenemos el stock lleno claro. en los libros y no tenemos nada en el almacén, ¿no? O sea, como que se nos revienta el almacén, lo que dijo Omar, ¿no? Claro, claro. Se nos revienta el almacén y en el libro no hay nada, ¿no? O a la inversa, A la ¿no? inversa, claro. Normalmente a la inversa, ¿no? Entonces Sí. es muy difícil utilizar un sistema, un estado financiero para hacer una, ¿no? Una adecuada evaluación.
¿no? De la empresa. Interesante. Claro. Normalmente estas situaciones las lleva un administrador, ¿no? Que Ujú. sabe cómo está realmente la situación, ¿no? Sabe dónde está el dinero y por qué, sabe que no ha facturado acá y que el contador no lo sabe, ¿no? Pues yo le puedo decir a mi empleado, a mi cliente, le puedo decir, oye, tienes que facturar toda la vez y como que se los digo, ¿no? Ujú. Pero no estoy seguro si lo hacen, ¿no? Pues yo no puedo ir a Claro. revisar, no es mi labor, ¿no? O sea, digamos que hay para una cara ante la SUNAT y una cara distinta que viene a ser la realidad Claro, de la empresa. la realidad es diferente, ¿no? Porque cuando tú le dices a un emprendedor o a una empresa, le dices, oye, tú tienes que tener más compras que ventas para no pagar tu IGB, él lo toma al pie de la letra, ¿no? De tal Ujú. manera de que, aunque sea, busca facturas, ¿no? Claro. Para poder no pagar su impuesto. Entonces, ¿cómo puedes tú? O sea, nosotros firmamos porque tenemos los documentos tangibles, ¿no? Tenemos los documentos para demostrar. Hace poco escuchaba una frase eh, de emprendimiento, ¿ya? No, no todo, o sea, el emprendimiento no es para todos, porque el nivel de incertidumbre que vive un emprendedor es, es una constante que siempre está ahí, siempre está presente y no todos pueden vivir con eso, ¿no? O sea, hay épocas muy buenas y hay épocas muy malas en el negocio, ¿no? Situaciones como lo que tú estás mencionando, por ejemplo, ¿no? Que de pronto los problemas políticos, cosas externas a tu manejo del negocio, hacen que las cosas cambien. Lo que le pasó a English at Home, ¿no? O sea, de venir bien, digamos, no muy bien, pero bien, en una posición buena, de pronto llega el COVID y cambia completamente el mercado, ¿no? Las personas ya no pueden recibir a nadie en su casa. Hay un servicio que está hecho para que una persona vaya a la casa de otra a darle un servicio, queda totalmente sin efecto. Entonces, ese tipo de incertidumbre que se genera en la vida cotidiana de un emprendedor es algo que no muchos pueden soportar. Y quizá también es algo que, ¿no? Sumado a lo que tú mencionas, de que siempre te dicen, ahí estamos, ¿no? No estamos bien, ahí estamos. Yo creo que es algo Lo que que, nos lo que, pasa. Dentro de la tributación hay dos factores importantes, ¿no? Uno es negativo y el otro no tan positivo, ¿no? Es Ujú, la evasión tributaria y la otra es la elusión, ¿no? ujú. Entonces hay que tener muy Me en suenan, cuenta me eso, suenan a lo ¿no? mismo. ¿Cuál es la diferencia? pero no son lo No, mismo, ¿no? no tanto, ¿no? Porque Evadir es más grave. elusión es como eludir, ¿no? O sea, buscar la forma, ¿no? De eludir un tema como tributar más, por ejemplo, ¿no? El otro es evadir, ese sí ya es correrse de él, ¿no? O sea, Es de Como digamos, condena ya. esconderse, ¿no? como ¿No? decir, evadir es sacarle la vuelta a Total. la SUNAT y eludir es Hacer de manera legal, una jugada, utilizando... ¿no? Una estrategia legal. Estratégica, ¿no? Entonces, Entonces, eh, ¿cuál es la mejor forma de bajarla? O sea, esto es algo que nos concierne a todos Sí. los que tenemos un negocio y tenemos obligaciones tributarias. ¿Qué podemos hacer para poder pagar menos impuestos sin estar cometiendo una evasión tributaria? a ver, hay dos impuestos tributarios, ¿no? Que son el impuesto a la renta y el impuesto general a la venta, ¿no? Ujú, Normalmente las empresas eh, buscan bajar un poco la carga del IGB, ¿no? ujú, Entonces, buscar la forma de que todos tus gastos sean facturados, ¿no? Por decir, vas al mecánico y el mecánico te dice, o al que te vende un repuesto, ¿no? ujú. ¿Cuánto cuesta esto? 100 soles. Y pero me das factura, ¿no? No, entonces más el IGB, te dicen. Sí, pasa Entonces, bastante. Yo hago eso también. sí, yo recomiendo aceptar Así. esa O sea, posición, pagar el IGB adicional. pagar el IGB, ¿no? Y tener, ¿qué obtienes ahí? Normalmente la factura se divide vamos a decir, en tres partes: el valor de venta, el IGB y el total, ¿verdad? Ujú, Entonces, nosotros siempre calculamos nuestros costos en base al valor de venta, ¿no? Antes del impuesto, ¿no? ujú. Entonces, eh, eh, a ver, ¿cómo, cómo utilizas positivamente o en qué incide, digamos, positivamente
esa idea de pedir que te facturen de todas maneras, ¿no? Porque estás pagando el IGB, ¿no? A la hora de comprar. Y a la vez obtienes un gasto para no pagar la renta, ¿no? Ujú. Uno, que bajas tu imposición IGB, ¿no? Porque esa factura te va a servir para deducir, ¿no? El IGB. Lo pagaste, sí, pero bueno, te sirve para considerar también como gasto, ¿no? Ese gasto representa digamos, ¿cómo le llama esto? Ah, en un, Balance. a ver, digamos, en una situación progresiva en donde el IGB avanza del 10 al 15, del 15 al Ujú, 20, del 20 al, ¿no? ujú, De acuerdo a eso, ese valor de venta, esa factura que tiene un valor de venta de 100, ¿no? ujú. Te sirve para deducir, digamos, el 10, el 20 o el 30% de la renta, ¿no? Entonces, ahí Ujú. te estás beneficiando Conviene de alguna forma. al exigir que te den una factura. Normalmente la gente dice, oye, pero si no me dan factura, no pago el IGB, pues, ¿no? Claro, Correcto, no pagas el IGB, pero tampoco te sirve lo que has gastado, ¿no? Claro, No ajá, te sí. sirve para nada, claro, ¿no? claro. Pero Entonces, yo tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, yo tengo entendido que para que esa factura valga, eh, tiene que ser, o sea, eso que estás recibiendo tiene que formar parte de lo que es la esencia de tu negocio o algo así. O sea que exactamente. si yo le pido una factura por un repuesto de un carro, pero mi negocio no tiene nada que ver con eso, igual la puedo usar. Ahí hay otro tema, ¿no? En donde no Nos la es, jugamos. no es relacionado, no es Vamos a ver qué relacionado pasa. digamos, a tu negocio, pero tienes un bien, ¿no? Que te sirve como Her- movilidad, ¿no? Herramienta. ¿Y es Como una herramienta de justificable eso? trabajo. ¿Es Entonces, justificable con eso eso ante puedes una... justificar, ¿no? Ah, sí, ah, mira, Eso es una forma, por ejemplo, de ilusión, ¿no? Decir, claro, sí, pero yo tengo un auto que lo utilizo para ir a ver a mis clientes, ¿no? claro, Entonces tengo porque en que, realidad sí es así, ¿no? Pero de claro, alguna ahora, forma se tiene que legalizar, o sea, tendrías que armarte ¿cómo un lo legalizo? contrato. Claro, Ah, estamos ya. hablando en el tema, por ejemplo, tú tienes tu empresa que tiene un nombre X, ¿no? Ujú, Una EIRL, ¿no? ya, O tienes tu empresa personal, ¿no? ujú, Entonces, no hay ningún problema porque tú puedes tener tu auto, ¿no? Y es tu negocio, ¿no? ah, A mira. tu contador le dirás, oye, este carro, actívalo, ¿no? Ponlo en los Ahí, libros, ¿no? ahí tengo una pequeña duda. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa que no ha generado ingresos suficientes para comprarme un auto y me compro un auto Mm, claro. con mi RUC de la empresa, o sea, ¿cómo es la situación ahí? Si no he Claro, generado dinero. o sea, tú puedes, comprar, aportar eso, ¿no? Aportar como un activo, ¿no? No hay ningún problema. Tú puedes tener Pero, ese dinero, tú puedes tener ya, ese dinero de otras, digamos, de un ahorro, que tu papá ya te adelantó la herencia, ¿no? Eh, Aprovecha, aprovecha. Entre otras cosas, No, detalles no. así, ¿no? Detalles, pero a ver, muéstrame la declaración. No, me ha dado un Adela, ¿no? Ah, Mm. O sea, entonces, digamos que, normalmente no se dan, digamos, las no preguntan interrogantes. más allá, o sea, no hay un No, retroceder desde que tú, claro. o sea, si ya está a nombre de la empresa, ya no importa dónde Claro, proviene tú la ya, plata. ya has cumplido tú con esa obligación, digamos, ¿no? De Ya, que, y las empresas fantasmas, o sea, ¿puedo yo crearme una empresa y limpiar dinero en todo caso? ¿en qué forma? No entiendo. Claro, creo una empresa y si la SUNAT no me va a preguntar de dónde proviene la plata, puedo yo comprarme un carro, una casa y todas esas cosas No te al nombre de la pregunta de empresa. dónde viene el aporte, ¿no? No te pregunta la ciudad de dónde viene el aporte, porque no es, o sea, el aporte es del socio, no es de la empresa, ¿no? ujú, O sea, tú tienes una Ah, empresa, ¿no? ya. Y dices, este es mi aporte, una computadora. Tengo mi carrito ahí que lo compré hace años, lo aporto, le haces pero el creo que cambio la pregunta de Omar era que él ya tiene su empresa caminando Ajá. ajá. y utiliza y se compra un auto a nombre de la empresa. Eso es lo que entendí, ¿no? Sí, Te compras sí. un auto a nombre de la empresa, pero tu empresa no ha dado suficiente dinero como para, o sea, no ha generado suficiente como para comprar ese auto, para justificar que puedes comprar ese auto. Cero ¿Eso se toma del kilómetros. mismo modo? ¿O ya estamos Claro, hablando huevadas? Así es, ya te no, está no, sacando no, la no, nariz. no, No, es que son preguntas que realmente se nos pasa por la cabeza porque, claro, o Sí, sea, son porque reales. eso veníamos conversando en una edición pasada también, Fer. Sí, claro, claro. acuérdense que yo les dije que a la ciudad le interesa lo que ingresa a tu cuenta, no Ajá. lo que gastes, ¿no?
Normalmente a la hora que vas a la notaría te preguntan, oye, ¿de dónde has sacado tu dinero, no? Sí. Entonces de ahí le dices, pues, oye, me ha prestado mi tía, ¿no? O es de mis ahorros de Ay, toda ay, la vida, ¿no? Pero Mm, quiero que esta factura, porque yo soy el dueño del claro, entiendo, negocio, entiendo. Y por eso quiero, lo puedes comprar a nombre de tu empresa ah, porque lo estás no te puede aportando. prohibir nada, no te puede, puedes endeudarte, ¿no? Que el Claro, banco no te ha querido dar porque tu empresa no está generando, pero necesitas producir. Y sin claro, esa herramienta no lo puedes hacer. Pues yo tengo que buscar a un prestamista, ¿no? Que me dé dinero claro. y le creas una obligación más a la empresa, ¿no? Ujú, Ahora, ese es cuando la empresa compra el bien, ujú, ¿no? Que vas y dices, he hecho un préstamo, ¿no? He hecho un préstamo para comprar este vehículo, ¿no? El otro tema es de que tú dices, como socio yo aporto esto, claro. ¿no? Que tiene digamos, otro manejo, connotación, ¿no? claro. Entonces, Ujú, eso va eso va como un activo, como un aporte de capital, ¿no? Ya. claro. Entonces, no hay ningún inconveniente. La factura la puedes utilizar para reducir tu IGB, pues, por ejemplo, ¿no? Pero no la renta, porque un vehículo se deprecia en 5 años, según la ley, ¿no? Entonces tienes que depreciarlo cada año, ¿no? No es como un Ay, gasto de mantenimiento por 100 soles que les puse el ejemplo, ¿no? Que ese Ujú, es un gasto, ¿no? Y si no pides la factura, no tienes con qué justificar ese gasto, ¿no? Y al final tu negocio tiene una utilidad y no está el dinero, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque lo gastaste sin documentos, ¿no? Claro, tienes razón, claro, Y, claro. Entonces, tengo otra duda consulta. Ya eso te va a costar ya. Ay, ay, ay. Si yo tengo una empresa con bienes dinerarios de hasta, no sé, 10.000 soles cada socio, ¿hasta cuánto yo puedo mover de dinero? ¿Hay un porcentaje límite o hay una multiplicación que yo tengo que hacer? Si tengo 20.000, ya, tienes 20.000 de aportes no dinerarios, ya tienes para gastar, para hacer movimiento hasta 200.000. ¿Es algo así como funciona o cómo funciona la situación? a ver, como yo te decía hace rato que las cuestiones administrativas son una y las cuestiones tributarias son otra, ¿no? Ujú, Entonces, mientras tú lleves tu tributación, tus impuestos en regla, con un documento válido, todo, entonces lo demás es lo de menos, ¿no? O sea, es Ah, una situación administrativa donde dices, no, primero que yo no aportaría 20.000 soles a una empresa, le ya. pongo mejor mis muebles, ¿no? claro, como Claro, Una siempre has hecho las... computadora, un bien, ¿no? Entonces no dejo porque lo otro es agarrar y depositar en el banco el dinero eso para Claro, que y no firme decir, tu señora, nada más. claro, ahí está, por ejemplo, eso sí te la sabes, ¿no? Esa tributación sí. No quería que firme. Pero igual, si tú eres socio de un porcentaje, tu señora también, ojo. toma mientras. Claro, claro, o sea, cuando tú aportas el capital, tú aportas tus acciones con bienes, entonces necesitas la firma de tu señora, ¿no? Pero si es Sí, en efectivo, no, ¿no? Entonces a eso te refieres. Pero ahora, sea en forma efectiva o en bienes, el destino de eso no te va a decir la ciudad, ¿qué has hecho con estos 10.000? He comprado una mercadería que no lo he vendido. claro. He Claro, claro, comprado dos ya, mercaderías que sí lo he vendido. Ya ya son queda detalles, ¿no? queda un poco más claro. Lo que pasa es que eh, eh, la información que nosotros manejamos, al nivel que nosotros manejamos la información, quedan esas dudas, ¿no? De qué Ujú. tanto se puede meter en tu forma de llevar tus propias finanzas la SUNAT, ¿no? Hasta qué punto puede eh, investigarte, qué sé yo. Entonces, Claro. sí, es bastante interesante todo lo que nos has comentado porque aclaras un poco más el panorama y dejas, para mí personalmente, dejas muy claro que esto, o sea, que si tú tienes una empresa, estás iniciando un emprendimiento, necesitas asesoría, porque si te vas a Sí, poner a investigar de estos temas, No, vas a te buscar metes en tutoriales detalles, de... te y- metes y- en detallitos inconsistentes, ¿no? O sea, claro, hay demasiada información que uno mismo no la puede manejar por sí mismo, porque al final terminas descuidando el foco de tu negocio para meterte en estos detalles tan complejos y lo mejor es tener una asesoría. Entonces, mi pregunta siguiente, Fénix, es ¿cómo te pueden contactar las personas que quieren que los asesores? Porque tú tienes asesoría tanto en constitución de empresa como asesoría tributaria, asesoría en temas contables y temas laborales también, ¿no? sí, me olvidaba decirles que la SUNAFIL también es un ente
que está fiscalizando mucho ahora, ¿no? En donde tienes que hacer tus declaraciones, tus registros ante la SUNAT, ¿no? Para que no evadas o no tengas trabajadores fuera de la planilla, ¿no? Que también es importante. O sea, acá lo importante es, perdón, un poquito me voy a salir de la pregunta, Nandito. Está bien, está Ya. bien. Acá, para una empresa lo importante es demostrar el gasto, ¿no? Ujú, ¿No? O sea, normalmente tú puedes tener a un hablando ya laboralmente, ¿no? ujú, Normalmente tú puedes tener a un trabajador y no le pagas por planilla. ujú, Pero ¿qué pasa si ese trabajador se enferma? claro. Tenés una obligación de pagarle su medicina, por lo menos, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque Sale o es caro. bueno, no lo puedes tener fuera, tiene que estar trabajando, en fin, una serie de argumentos. Y dices, he vendido 10 y ahí va, ¿no? O sea, el tema tributario, ¿no? He vendido 10.000 y tengo un empleado que gana 2.000. Entonces mi utilidad es 8. Por decir algo así sencillo, ¿no? claro, Entonces, Claro. pero eso es para ti, ¿no? Pero para mí, tú has vendido 10 y has ganado 10. Pues no puedo demostrar claro, que ese claro, trabajador te ha ganado 2.000 soles. claro, entiendo. Entonces, te está perjudicando porque en vez de pagar sobre 8 vas a pagar sobre 10. Ah, Es mucho más claro importante que ahora. eso. Te cuesta un poco más en el sentido social, porque tienes que pagarle su seguro, ¿no? Claro, Tienes que pagarle una serie de beneficios, como cuando tú también eres empleado, exacto. lo necesitas, ¿no? Entonces, Ya. un emprendedor también tiene que tener ese sentimiento social y ese sentimiento tributario, porque al final ese te beneficia, ¿no? Sentimiento Entonces, tributario, Está buena bueno eso, frase. ¿no? Sí, sí, sí. claro, digamos, el resultado de tener las cosas en regla, ¿no? O sea, como te repito, voy a inventar un gasto. A ver, no hay ahora. Antes yo podía decir, oye, mi contador va a cobrar 20.000 soles en enero del próximo año, entonces ¿no? Lo voy a provisionar por ahí, ¿no? Ahora no, no es posible, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo buscas tú un gasto para pagar menos, ¿no? Un gasto que hay gastos que no tienen IGB, ¿no? Pero que te sirven para el resultado general del negocio, ¿no? Que hasta te puede generar una pérdida, ¿no? Pero con documentos, ¿no? Por ejemplo, alquiler de una oficina, ¿no? claro, Pagas el 5%, ¿no? claro. Un trabajador pagas el 9%, puedes pagar hasta el 12% porque tienes que pagarle sus ETS, ¿no? Sus vacaciones, etcétera, ¿no? Claro, Pero a la larga, Claro, en vez de descontar 12 sueldos, claro, sí. descuentas 13 o 14 porque son dos gratificaciones, a no descontar nada. Esto, ¿No? esto que acabas de mencionar sí. ahorita, Génix, yo creo que vamos a tener que juntarnos en otra ocasión solamente para hablar de esas De, cosas puntuales sí, que le pueden servir a una persona que está iniciando un emprendimiento para poder utilizar toda esa información a su favor y que la entienda. Eso es lo más importante. Yo creo sí. que el tema es que como no se entiende, como es mucha información, no se entiende, eso uno le tiene el miedo, ¿no? El No, miedo y tampoco incluso a buscan emprender. asesorarse. Cuando no entienden, no se asesoran. Claro. Entonces, Y ahí lo Genesis, dejan, ¿no? ¿cómo te Ajá. contacta una empresa, un empresario, un emprendedor? ¿Cómo te contacta para que tú puedas ayudarlo en todos estos aspectos que hemos estado conversando esta noche? Mi correo es servicioscontablesrh@gmail.com Servicios y mi contables, ahí teléfono va a es salir, ahí va a salir. Ahí va a salir, sí, ahí va a salir. Y el teléfono y mi es, teléfono es el 975-563-267. ahí va a salir, ahí va a El Ahí va salir. a salir. 268 es tuyo, que te compré. Eso no va a salir, Ese ¿ah? no Va a va a salir, va a salir. salir también. Oye, Genesis, ha Muy estado bien, muchachos. muy buena la charla. Sí, Te agradecemos Bueno conversar muchísimo. con ustedes. sí, sí, tío, gracias, de verdad. Buenos datos. Me estoy llevando buenos datos.